El autobús ETN salió de la terminal de Apatzingán el martes 14 de noviembre, exactamente a las 11:15 de la noche, justo después de que se apagaran las últimas luces. El sonido del motor retumbó una última vez por toda la terminal. Afuera llovía fuerte, las gotas formaban un ritmo en el techo. Esa lluvia fría de las montañas de Michoacán que convierte los caminos de tierra en ríos de lodo y hace que los parabrisas se empañen por mucho que trabajen los limpiaparabrisas. El autobús era modelo 2018, con franjas blancas y azules, capacidad para 42 pasajeros, pero esa noche solo llevaba 23. Menos de la mitad. Era la última corrida a Uruapan, y todos lo sabían muy bien. La única corrida que sale después de las 11, la única a la que se sube la gente cuando no tiene otra opción. La corrida de los desesperados. Aurelio Mendoza iba sentado en el asiento 14B, junto a la ventana del lado derecho, recargado contra el vidrio. Tenía 68 años, cabello completamente blanco cortado, muy corto, manos enormes y callosas de alguien que toda su vida había trabajado con carne y hueso, los nudillos engrosados. Vestía una camisa de mezclilla azul desgastada, pantalones de trabajo manchados y botas de piel agrietadas por el uso. Todavía olía a lodo seco. En su regazo, envuelto en una cobija de lana que olía a Vicks Vaporub y que sostenía con las dos manos sin soltarla, estaba su nieto Miguelito de 7 años. Su respiración era superficial y rápida. El niño temblaba sin parar. Sus pequeños hombros se sacudían completamente. No de frío, aunque hacía frío, sino de la fiebre que en las últimas 2 horas había subido a 40.2 grados centígrados, una cifra muy peligrosa. Su carita redonda estaba roja, brillaba de sudor. El cabello húmedo le cubría toda la frente y cada pocos minutos gemía en voz baja, los labios temblando como si estuviera delirando. «Duele mucho, abuelito, duele mucho». Aurelio pasó su mano grande por la frente ardiente. Sintió todo el calor en su palma, tratando de dar un consuelo que no podía dar. Pero no era suficiente. «Ya casi llegamos, mijo. Aguanta un poco, solo un poco. Ya no falta nada. En Uruapan hay un hospital muy bueno. Te van a curar. Vas a estar sano otra vez como antes». Pero Aurelio sabía que todavía quedaban 87 kilómetros de camino de montaña, la parte más peligrosa, 1:30 si todo iba bien, 2 horas con esta lluvia, o eso creía él. Y por cómo Miguelito se agarraba el lado derecho del vientre, por cómo el dolor lo hacía encogerse cada vez, sabía que esto no era un simple dolor de estómago, porque ya había vivido este dolor antes. Era apendicitis. Aurelio lo había visto antes. El resultado estaba en su mente, hace años, tal vez más de 15 años, en circunstancias muy diferentes. En la clínica de Apatzingán no había cirujano esa noche en sus pasillos de luz tenue. El doctor joven que examinó a Miguelito, con olor a desinfectante impregnado, manos temblorosas y voz insegura, le había dicho a Aurelio: «Señor, su nieto necesita cirugía urgente. Aquí no podemos hacerla. Tiene que llevarlo a Uruapan. Rápido, si el apéndice revienta». No terminó la frase. «¿Tú habrías salido con tu nieto esta noche o habrías esperado hasta la mañana? ¿Cuál riesgo es más grande?» No hacía falta. Aurelio miró alrededor del autobús, escaneando con los ojos. La mayoría de los pasajeros dormía o trataba de dormir, mecidos por el movimiento y el ronroneo profundo del motor diésel. En el asiento delantero, justo detrás del chófer, una mujer joven embarazada, como de 6 meses por la forma en que su vientre presionaba la blusa floreada, miraba por la ventana con expresión ausente, llevándose las manos al vientre sin parar. Más atrás, un hombre de traje arrugado, probablemente vendedor, revisaba papeles con una pequeña linterna de mano, la luz amarilla cayendo sobre los documentos, empujándose los lentes. En la parte de atrás, en la última fila, un grupo de 3 trabajadores con ropa de construcción compartían una botella de refresco y hablaban en voz baja sobre el trabajo de mañana,
conteniendo sus carcajadas. Gente normal, gente trabajadora, gente que solo quería llegar a su casa o a su trabajo a tiempo y con bien. Gente que no sabía, nunca sabría, ni querría saber quién era realmente el viejo que llevaba al niño enfermo en el asiento 14B, qué había hecho o qué iba a hacer. Aurelio Mendoza había sido un hombre invisible durante exactamente 19 años, 19 años enormes, y él mismo lo prefería así. Era dueño de una pequeña carnicería en el puesto número 7 del mercado municipal de Apatzingán, conocido como Don Aurelio, el carnicero callado que vendía buena carne con olor a sangre fresca y nunca hacía preguntas. Abría su negocio a las 5 de la mañana todos los días a la misma hora, sin retrasarse ni un día ni un minuto. Despiezaba reses con precisión quirúrgica, un talento que le venía de nacimiento. Limpiaba su área de trabajo con meticulosidad obsesiva. Cerraba a las 6 de la tarde e iba a la pequeña casa de 2 cuartos donde vivía con su hija y sus 2 nietos. En Apatzingán, nadie sabía que entre 1990 y 2005, exactamente 14 años, Aurelio Mendoza había sido el Cuchillo, el sicario más letal del cartel de Sinaloa, y él lo quería así. El hombre que eliminaba objetivos con una precisión y sangre fría que lo hicieron leyenda, sin hacer ruido, sin dejar evidencia, sin dejar ni rastro. 73 objetivos confirmados en 14 años de trabajo. Tal vez muchos más. No usaba pistolas y podía evitarlo. Las pistolas hacen ruido, crean eco, dejan casquillos, delatan su posición, llaman la atención. Aurelio usaba cuchillos, sus manos, cables, todo lo que matara en silencio y no dejara rastro. Se había retirado en 2005, cuando su hija de 19 años y embarazada de Miguelito le había suplicado con lágrimas en los ojos, voz temblorosa y desesperada, juntando las manos. «Papá, por favor, ya basta. Lo último que quiero es que mi hijo crezca sin abuelo. No quiero que te encuentren muerto tirado en una zanja. Yo no puedo con eso». Y Aurelio, por primera vez en su vida, sintió algo más fuerte que la lealtad al cartel. Amor. Sintió amor. Negoció su salida. Tomó todo su dinero de retiro. Desapareció y zarpó hacia una nueva vida como don Aurelio el carnicero. Durante 19 años mantuvo sus manos limpias. Durante 19 años lo único rojo que manchaba sus dedos era sangre de res, no humana coagulada. Durante 19 años fue el abuelo que Miguelito necesitaba, el que le enseñó a andar en bicicleta, el que le compraba paletas de hielo cada domingo en el parque, sabor tamarindo, el que le leía cuentos antes de dormir. Y ahora Miguelito se moría en sus brazos, su aliento se apagaba, y lo único que Aurelio podía hacer era rezar para que el autobús llegara a tiempo. Por primera vez en años, tal vez. El chofer era un hombre de unos 50 años, bigote grueso y gorra de la compañía. ETN. Manejaba con cuidado por el camino sinuoso, sosteniendo el volante con las 2 manos bien apretadas. Las curvas eran cerradas, la visibilidad era casi nula con la lluvia, y el pavimento mojado brillaba peligrosamente bajo los faros. Las luces parecían resbalar sobre el asfalto. De vez en cuando, cada varios kilómetros, el autobús continuaba su camino frente al paisaje de cruces blancas, al lado del camino adornadas con flores marchitas, señales de accidentes mortales, recordatorios de que este camino cobraba vidas regularmente. Miguelito gimió más fuerte, casi gritó. Aurelio lo apretó suavemente contra su pecho, su mano en la cabeza. «Shh, mijo, tranquilo, ya falta muy poco, muy poco». El niño abrió los ojos lentamente, esos ojos grandes y oscuros tan parecidos a los de su madre, brillando en la luz tenue. «Abuelito, ¿me voy a morir?» Su voz era casi un susurro quebrado, demasiado débil para escucharse sobre el sonido del motor. Aurelio sintió que algo se rompía dentro de su pecho, que su garganta se anudaba completamente. «No, mijo, ni lo pienses. No voy a permitirlo. No te vas a morir. Te lo prometo. Tu abuelo no va a dejar que te pase nada». Era una promesa que no estaba seguro de poder cumplir, y era completamente consciente de ello hasta el final.
pero era lo único que podía ofrecer. Tenía que hacerlo. El autobús seguía avanzando, tragando kilómetros lentamente, mientras la lluvia golpeaba el techo con un sonido de tambor constante, rítmico y despiadado. Afuera la oscuridad era absoluta. No había luz de luna, no había estrellas, solo la oscuridad que nunca se atravesaría en las montañas, y un estrecho túnel de visión que temblaba en la lluvia cortada por los faros del autobús. Aurelio giró la muñeca y miró su reloj. 23:47. Llevaban 32 minutos en el camino. Todavía quedaba mucho, al menos 55 kilómetros, tal vez más. Y entonces, a lo lejos, vio algo frío y cortante que despertó de golpe ese instinto que llevaba 19 años dormido. Su cuerpo se tensó. Luces, rojas y azules, parpadeando en el camino, haciendo imposible el paso. El chofer empezó a frenar. Llevó el pie al freno con calma. «¿Qué es esto?», murmuró para sí mismo, entrecerrando los ojos y apretando el volante con fuerza. Aurelio ya sabía exactamente qué era. De forma involuntaria entendió la situación de inmediato. Lo supo por cómo las camionetas estaban posicionadas bloqueando los dos carriles. Lo supo por la ausencia de señales oficiales. Todas habían desaparecido, no había ninguna. Lo supo porque años atrás, había participado docenas de veces, tal vez 50, en retenes así del otro lado. No era la policía, era el CJNG, los más despiadados. El autobús se detuvo completamente a unos 20 metros del retén, casi 15 pasos. El chofer jaló el freno de aire con un silbido neumático, cortante y demasiado largo. Algunos pasajeros despertaron, confundidos, frotándose los ojos con párpados pesados, inclinándose hacia adelante. En el asiento delantero la mujer embarazada se enderezó, mirando hacia adelante con expresión preocupada. 4 hombres bajaron de las camionetas con un chirrido de metal. Abrieron las puertas rápido. Llevaban chalecos tácticos negros, gorras con visera mojadas por la lluvia, pañuelos cubriendo la mitad inferior de sus caras. La mayoría de sus rostros no se veían. 3 cargaban rifles de asalto colgados de correas en el pecho. Los cañones apuntaban al autobús. El cuarto, caminando al frente con pasos lentos y tranquilos, llevaba una pistola colgando relajada junto a su pierna en la mano derecha. El líder llegó a la puerta del autobús, sus botas golpeando el asfalto. Golpeó el vidrio con la culata de su pistola, deliberadamente demasiado fuerte. 3 golpes secos. Tap, tap, tap. El chofer abrió la puerta con las manos visiblemente temblorosas. El sudor le corría por la cabeza como agua, de miedo. El líder subió. El aire frío entró de golpe. Sus botas militares resonaron contra los escalones de metal. El autobús retumbó. Los otros 3 lo siguieron uno por uno, rápidos y extremadamente disciplinados como soldados. Cuando los 4 estaban adentro, el líder gritó con voz alta y dura desde la garganta, sosteniendo su arma a la altura del pecho. «Nadie se mueva, nadie hable. Todos van a mantener las manos donde yo pueda verlas». El silencio en el autobús fue instantáneo. El tipo de silencio que viene del puro miedo, cuando el cerebro se paraliza, las gargantas se anudan, no dejan respirar, y el cuerpo no tiene más opción que obedecer sin pensar. Aurelio nunca se movió. Sus músculos estaban tensos. Sostuvo a Miguelito apretado contra su pecho, tapándolo con la cobija. Pero sus ojos se movieron sin que ni sus pestañas temblaran. Rápido, calculando, 4 sicarios, todos armados, y todos con las manos en el gatillo. El líder con pistola, los otros 3 con AK-47. Posicionados a intervalos iguales en el pasillo central. El líder adelante, junto al chofer, a 1 metro de distancia. Los otros 3 escalonados hacia atrás, 3 asientos de separación entre ellos. El autobús tenía 2 salidas, la puerta principal adelante y la salida de emergencia trasera, estrecha y de apertura lenta, ambas cerradas ahora. En resumen,
Estaban atrapados. El líder caminó lentamente por el pasillo, observando cuidadosamente a cada pasajero moviendo la cabeza a derecha e izquierda. Cuando llegó al asiento de la mujer embarazada, se detuvo. La miró de arriba abajo. Ella temblando, la cabeza gacha sin remedio. «Tranquila, bonita», dijo el líder con una sonrisa burlona y ruin que no se veía bajo el pañuelo, pero se escuchaba en su voz. «No te vamos a hacer nada». Bueno, al menos no ahorita. Los otros sicarios se rieron. Sus voces como metal. Carcajadas cortas, despiadadas y sin conciencia. Aurelio apretó los dientes en silencio. Los músculos de la mandíbula se tensaron. Mantuvo la mirada abajo. No reacciones, no llames la atención. El líder siguió caminando con pasos pesados. Se detuvo en el pasillo junto a Aurelio, sus botas justo al lado del pie de Aurelio. Miró a Miguelito envuelto en la cobija. Inclinó la cabeza y dijo: «¿Qué tiene el niño?». Aurelio levantó la cabeza lentamente. Habló con voz tranquila, tan asustada como obediente. «Está enfermo, señor. Apendicitis. Lo llevo al hospital de Uruapan». Su voz era firme. No temblaba nada. El líder asintió lentamente una vez. «Qué lástima». Las palabras que usó estaban vacías. Ni le importaba. No parecía que le importara. Siguió caminando hacia atrás, sus botas rechinando. Miguelito eligió ese preciso momento para gemir más fuerte, agudo, retorciéndose de dolor. Su frente empapada de sudor. Las gotas resbalaban hacia el suelo. La fiebre seguía subiendo sin parar. Tal vez ya había llegado a 41. Aurelio le susurró al oído, los labios tocando la oreja. «Cállate, mijo. Por favor, cállate». Pero desgraciadamente Miguelito era un niño de 7 años retorciéndose de dolor insoportable. No podía controlarlo. Volvió a gemir, más fuerte. Su cuerpo ardía. El líder se volteó con un movimiento brusco. Caminó lentamente hacia Aurelio. Se inclinó. Acercó su cara a centímetros de la de Aurelio. Tal vez 10, tal vez 5 centímetros entre ellos. Un olor a mota y colonia barata mezclado con sudor viejo llenó el espacio entre ellos. Dije que nadie abriera la boca. Eso incluye a este escuincle. A todos. Aurelio sostuvo la mirada sin parpadear. «Señor, por favor, es un niño enfermo. No lo puede evitar. Sufre aunque no quiera». El líder se enderezó. Levantó su pistola. Brazo extendido. La apuntó directo a la cabeza de Miguelito, justo en medio de la frente. «Entonces cállalo, o yo lo callo. Rápido». Y en ese momento, carnal, escucha bien. En ese preciso segundo en que la pistola apuntó a la cabeza de su nieto, el tiempo dejó de fluir. Aurelio Mendoza sintió algo que no había sentido en 19 años, el despertar del cuchillo. Algo frío parecía recorrerlo. Aurelio no apartó la mirada de la pistola, ni un solo segundo. Era una Glock 19, cargador de 15 balas, seguro desactivado, el dedo del líder en el gatillo. Distancia, 40 centímetros entre el cañón y la cabeza de Miguelito. A esa distancia no existía algo llamado fallar. Tal vez tú también algún día has vivido ese momento tratando de proteger a alguien así. Esa desesperación, ese instante en que el miedo y la rabia se mezclan. Un disparo y su nieto, el niño que lo llamaba abuelito, como cantando, que dibujaba dinosaurios con crayones de colores en las servilletas de la carnicería, que lo abrazaba cada noche antes de dormir, estaría muerto. Para siempre. «Señor», dijo Aurelio completamente tranquilo, con voz de hielo. Su voz nunca temblaba, sin rastro de miedo. «Baje el arma. El niño ya se va a morir si no llega al hospital. No necesita dispararle». Su voz era plana, nunca se elevó. El líder inclinó la cabeza estudiando a Aurelio. Había algo discordante en la forma de hablar del viejo, en que no temblaba, en que no suplicaba. El líder sabía muy bien lo que esto significaba. La mayoría de la gente cuando les apuntan con un arma a ellos o a sus seres queridos llora, suplica, se orina encima.
Todos son iguales. Este viejo solo lo miraba con ojos tranquilos, esperando, como si ya hubiera terminado todo en su cabeza. ¿Cómo te llamas, abuelo? Aurelio Mendoza. ¿A qué te dedicas, Aurelio Mendoza? Soy carnicero. Tengo un puesto en el mercado de Apatzingán. En la esquina, el de la puerta de fierro. El líder bajó el arma lentamente, pero no la guardó. El dedo esperando en el gatillo. La sostuvo colgando junto a su pierna. La frialdad del metal todavía se sentía en sus manos. Un carnicero. ¡Qué interesante! Así que sabes cortar carne. Su voz era muy amenazante. Sí, señor. Toda mi vida. El líder asintió. Una sonrisa apareció en la esquina de su labio. Se volteó hacia los otros pasajeros y levantó la voz diciendo: «Escuchen bien, este es un punto de control financiero. El CJNG controla esta zona. Todo el que pasa por aquí paga impuesto. Saquen sus celulares, sus carteras, sus joyas. Todo va en esta bolsa». Uno de los sicarios sacó una bolsa de tela negra de su hombro, la bajó de inmediato y empezó a caminar por el pasillo. El sonido de sus zapatos formaba un ritmo en el pasillo. Los pasajeros obedecieron. Con manos temblorosas y ojos llorosos sacaban teléfonos, carteras, cadenas, anillos. No inspiraban ninguna confianza. Hasta revisaban sus propios bolsillos. El sicario de la bolsa lo recogía todo sin decir nada. Echaba las cosas en la bolsa sin ni siquiera tomarse el tiempo de mirar adentro. Cuando llegó al hombre de traje arrugado, el vendedor, el hombre trató de esconder su cartera debajo del asiento. El sicario no tardó ni un segundo en darse cuenta. El sicario lo vio. Le dio un culatazo en la cabeza con la AK-47. El golpe sacudió al autobús entero. El sonido fue seco, despiadado. El vendedor cayó hacia adelante, sangrando de la sien. «¡No se pasen de listos!», gritó el sicario. Nadie más intentó esconder nada. Todos habían aprendido la lección. Cuando el sicario llegó a Aurelio, lo miró expectante. Aurelio sacó su vieja cartera de piel. La abrió. Adentro había 340 pesos, credencial de elector y una foto desgastada del día de graduación de secundaria de su hija. El sicario tomó toda la cartera. La metió en la bolsa. «Celular». «No tengo». El sicario lo miró con desconfianza. «¿No tienes celular?» «No, señor, no puedo pagarlo». Era verdad. Aurelio nunca había comprado un celular. Era parte de su invisibilidad. No dejar huella digital, no aparecer en registros, no existir en ninguna base de datos que pudiera conectarlo con su pasado. El sicario se encogió de hombros y siguió adelante. Cuando terminaron de recoger todo, la bolsa estaba pesada. Tal vez 30,000 pesos en efectivo, más 23 celulares, más joyas. El líder la sopesó con satisfacción. «Buen jale». Se volteó hacia el chofer. «Tú, ¿cuánto traes?» El chofer tragó saliva. «Señor, yo solo soy empleado. Gano 250 pesos por corrida». «No me importa lo que ganes. Dame todo lo que traigas». El chofer sacó su cartera. Tenía 180 pesos. El líder los tomó, los contó y los tiró al piso con desprecio. «Pinche miseria». Caminó de regreso por el pasillo, observando a los pasajeros. Su mirada se detuvo en la mujer embarazada en el asiento delantero. Se acercó a ella. «Tú, ¿cómo te llamas?» La mujer no contestó. Con los ojos cerrados, lloraba en silencio, las manos sobre su vientre en un gesto protector instintivo. El líder se acercó más. «Te hice una pregunta». «Rosa», susurró. «Me llamo Rosa». «Rosita, qué bonito nombre». El líder puso su mano en el hombro de Rosa. La mujer se estremeció como si la hubieran quemado. «¿A dónde vas, Rosita?» A Uruapan, a casa de mi hermana». «¿Y tu marido? ¿Dónde está?» Se fue a Estados Unidos. Hace 6 meses. Está ahorrando dinero para cuando nazca el bebé». El líder asintió lentamente. «Así que está sola». No era pregunta. Rosa no dijo nada. Solo siguió llorando.
El líder se enderezó y miró a sus hombres. Ella se viene con nosotros. Nos la llevamos. Impuesto de plaza, impuesto de zona. Una mercancía más valiosa que todo este dinero. Uno de los sicarios agarró a Rosa del brazo y jaló para levantarla del asiento. La mujer gritó: «No, por favor, estoy embarazada. No me hagan nada». «Tranquila», dijo el líder con falsa amabilidad. «No te vamos a hacer daño. Solo vas a estar unos días con nosotros, hasta que tu familia pague tu rescate. ¿Cuánto crees que vale una muchacha embarazada? ¿50,000 pesos? ¿100,000? Rosa se resistió débilmente mientras el sicario la arrastraba hacia la puerta del autobús. «¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude!». Nadie se movió. Los otros 22 pasajeros se quedaron paralizados en sus asientos, mirando al piso, a las ventanas, a cualquier parte menos a Rosa. El miedo los había convertido en estatuas. Aurelio observó la escena. Calculó. Rosa estaba 4 metros adelante. El sicario que la arrastraba tenía su AK-47 colgando del hombro, las 2 manos ocupadas sujetando a la mujer. El líder estaba de espaldas, guardando su pistola en la cintura para sacar un cigarro. Los otros 2 sicarios estaban más atrás, relajados, pensando que el jale ya estaba hecho. Ventana de oportunidad. 3 segundos. Tal vez 4. Pero Miguelito estaba en su regazo. Si Aurelio se movía, si se levantaba, tendría que soltar a su nieto. Y Miguelito necesitaba llegar al hospital. Esa era la única razón por la que estaban en este autobús. Salvar a Miguelito. Rosa volvió a gritar: «¡Por favor, mi bebé!». Edmundo el profesor, un viejo de 72 años que viajaba 3 asientos detrás de Aurelio, se levantó lentamente. «Jóvenes», dijo con voz temblorosa, «por favor, no se lleven a esa muchacha. Es solo una niña. Está embarazada. Tengan corazón». El líder se volteó y le disparó. ¡Bang! El disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado del autobús. El profesor Edmundo cayó hacia atrás, un agujero rojo en el pecho, ojos abiertos, sorprendidos, sin entender cómo su vida había terminado tan rápido. El líder sopló el humo del cañón de su pistola. ¿Alguien más quiere hacerse el héroe? Silencio absoluto. Ni se respiraba. Aurelio miró el cuerpo del profesor. Era un buen hombre. Un hombre valiente. Había muerto por hacer lo correcto. Y en ese momento Aurelio tomó una decisión. La decisión que había jurado no volver a tomar nunca cuando dejó atrás a El Cuchillo hace 19 años. Pero había una diferencia. Hace 19 años Aurelio mataba por dinero, por órdenes, por lealtad al cartel. Mataba a hombres que probablemente merecían morir, pero también a hombres que simplemente estaban en el lugar, equivocado en el momento equivocado. Mataba sin preguntar, sin cuestionar. Ahora, si El Cuchillo regresaba, sería diferente. Sería para proteger, para salvar a su nieto, para salvar a Rosa y a su bebé, para vengar al profesor que murió por hacer lo correcto. Aurelio besó la frente ardiente de Miguelito. «Mijo», le susurró al oído, «cierra los ojos, no los abras pase lo que pase. ¿Entendiste?». Miguelito, debilitado por la fiebre, apenas asintió. Cerró los ojos. Aurelio lo acomodó en el asiento junto a la ventana, lo tapó completamente con la cobija. Luego, sin que nadie se diera cuenta porque todos miraban hacia el frente donde Rosa lloraba, Aurelio se agachó y abrió la vieja mochila que había escondido debajo del asiento. Adentro había 3 cosas: una muda de ropa interior para Miguelito, medicinas para la fiebre, y algo que no había tocado en 19 años. Envuelto en un trapo aceitoso, escondido en el fondo, esperando. El cuchillo de carnicero. 20 centímetros de hoja. Acero Solingen alemán, afilado cada semana durante 19 años solo por costumbre, aunque no lo hubiera usado para nada más que cortar carne de res. Lo sacó, lo desenvolvió. El metal brilló tenuemente bajo las luces del autobús. El cuchillo había despertado. Sinaloa, México, mayo de 1997.
El autobús Estrella Blanca salió de Culiacán a las 3:47 de la madrugada. Iba medio vacío, solo 14 pasajeros, todos dormidos o tratando de dormir después de una noche larga. El chofer manejaba con los ojos entrecerrados, mascando chicle para mantenerse despierto. El camino era recto, aburrido, rodeado de campos de maíz que se perdían en la oscuridad. En el asiento 9A iba Aurelio Mendoza. En ese entonces tenía 41 años, cabello todavía negro, sin canas, músculos más marcados, manos igual de grandes pero sin las manchas de edad que ahora tenía. Vestía pantalón de mezclilla, camisa blanca, chamarra de piel. En su mochila cargaba lo que siempre cargaba: ropa para cambiarse, dinero en cuenpotomonpozón, efectivo, pasaporte falso y el cuchillo Solingen. 3 días antes había recibido órdenes directamente del Chapo Guzmán. Hay un autobús que sale de Culiacán el jueves a las 3:45. Lleva 7 correos del cartel del Golfo. Van a entregar información sobre nuestras rutas a Tijuana. No van a llegar. Elimínalos a todos. No deben quedar testigos. Aurelio había preguntado: ¿a todos? ¿Incluyendo a los pasajeros inocentes? El Chapo lo había mirado con esos ojos fríos y calculadores. No hay nadie inocente en un autobús a las 3 de la mañana, cuchillo. Todos tienen sus secretos. Haz tu trabajo. Y Aurelio lo había hecho, porque en ese entonces eso era él. Una herramienta, un cuchillo en manos de otros. Esperó hasta que el autobús llegó a una zona desértica, 40 kilómetros después de Culiacán. Se levantó lentamente, caminó hacia el baño en la parte trasera del autobús. Al pasar junto al asiento 12B, reconoció al primer correo. Un hombre de 30 años, tatuaje de 1960, calavera en el cuello, dormido con la boca abierta. Aurelio sacó su cuchillo. Lo hizo tan rápido que el hombre ni siquiera abrió los ojos. La hoja entró por debajo de la barbilla, atravesó la lengua, penetró el cerebro. Muerte instantánea, silenciosa. Aurelio lo sostuvo para que no cayera ruidosamente. Lo acomodó como si solo estuviera dormido en una posición extraña. 1. Siguió caminando. El segundo correo estaba 3 asientos atrás. Este estaba despierto, mirando por la ventana. Aurelio se sentó junto a él como si fuera un pasajero común buscando compañía. Disculpe, ¿tiene hora? El hombre se volteó para contestar. El cuchillo entró por el ojo izquierdo. El cuerpo se sacudió una vez, 2 veces, luego quedó inmóvil. Aurelio lo recargó contra la ventana. De lejos parecía solo otro pasajero dormido. 2. Los siguientes 5 fueron igual. Rápidos, silenciosos, eficientes. Aurelio se movía por el autobús como un fantasma. Nadie lo veía realmente. Nadie notaba nada hasta que era demasiado tarde. El séptimo correo era diferente. Era mujer. Tenía 26 años, cabello largo y negro, dormida acurrucada con una chamarra que usaba de almohada. En su regazo tenía una foto enmarcada. Cuando Aurelio se acercó, la miró. La foto mostraba a la mujer con un niño de tal vez 3 años, los dos sonriendo. Aurelio se detuvo. Por primera vez en toda la noche titubeó. Esta mujer tenía un hijo. Si moría, ese niño crecería sin madre. Como Aurelio había crecido sin padre. Como su propia hija había crecido sin madre cuando su esposa murió. Pero las órdenes eran claras. 7 correos. No deben quedar testigos. Aurelio apretó el cuchillo. La mujer abrió los ojos justo en ese momento. Lo vio. Vio el cuchillo. Vio la sangre que todavía goteaba de la hoja. Abrió la boca para gritar. Aurelio fue más rápido. El cuchillo atravesó su garganta antes de que pudiera hacer ruido. Ella lo miró con ojos suplicantes mientras se ahogaba en su propia sangre, sosteniendo la foto de su hijo con dedos temblorosos. Y murió. Aurelio limpió su cuchillo en el asiento. Caminó hacia el chofer, todavía mascando chicle, ajeno a todo. También lo mató. No deben quedar testigos. Detuvo el autobús en medio del camino desierto.
Roció gasolina sobre los asientos. Encendió un cerillo. Mientras el autobús ardía a sus espaldas, Aurelio caminó por el camino vacío hacia un auto que lo esperaba con el contacto. Nunca miró atrás. Nunca volvió a pensar en la foto del niño. Hasta ahora. Michoacán, México. 14 de noviembre de 2024. 23:59. Aurelio parpadeó. El recuerdo se desvaneció. 27 años después, había regresado al autobús ETN con el cuchillo en mano y una decisión que tomar. Miguelito estaba a su lado envuelto en la cobija, obedeciendo, ojos cerrados, respirando con dificultad. Rosa todavía se resistía débilmente mientras el sicario la arrastraba hacia la puerta. El cuerpo del profesor Edmundo sangraba en el pasillo, sobre el 172 piso de linóleo sucio. Y el líder que se hacía llamar el Alacrán se volteó para dar una última orden. «Llévensela, ya nos vamos, este autobús puede seguir». Aurelio se puso de pie. El movimiento fue lento, deliberado, pero llamó la atención de inmediato. Todas las miradas se voltearon hacia él. El viejo carnicero de 68 años parado en el pasillo con un cuchillo en la mano. El Alacrán se rió. «¿Qué vas a hacer, abuelo? ¿Me vas a cortar un bistec?» Aurelio no contestó. Solo caminó hacia adelante. Un paso. 2. El Alacrán dejó de reír. Sacó su pistola. «¿Te dije que te sentaras?» Aurelio siguió caminando. 3 pasos. 4. «Te dije que te sentaras». 5 pasos. 6. El Alacrán disparó. ¡Bang! La bala pasó junto a la oreja de Aurelio, tan cerca que sintió el calor. Se clavó en el techo del autobús. Aurelio ni parpadeó. Siguió caminando. 7 pasos. El Alacrán volvió a disparar. Esta vez apuntó al pecho. Pero Aurelio ya se había movido. Se lanzó hacia adelante con un movimiento que su cuerpo recordaba perfectamente, aunque no lo había usado en 19 años. Rodó por el pasillo, pasando por debajo de la trayectoria de la bala. El sicario que sostenía a Rosa soltó a la mujer y levantó su AK-47. Demasiado lento. Aurelio ya estaba encima de él. El cuchillo entró por debajo de las costillas hacia arriba, buscando el corazón. Encontró su objetivo. El sicario se quedó sin aliento, soltó su rifle, cayó. 1. Los otros 2 sicarios de atrás reaccionaron. Levantaron sus armas. Aurelio usó el cuerpo del sicario muerto como escudo. Lo levantó justo cuando los 2 abrieron fuego. Ratatat, ratatat, ratatat. Las balas perforaron el cuerpo sin vida. Aurelio sintió los impactos golpear el cadáver contra sus brazos. Esperó una pausa en el fuego. 2 segundos. 3. Los sicarios recargaron. Aurelio arrojó el cuerpo hacia ellos. Les pegó. Los desequilibró. Corrió hacia el primero. El sicario trató de bloquear con su rifle. Cuchillo cortó su garganta en un movimiento horizontal perfecto. La sangre brotó como fuente. 2. El tercero retrocedió. Le dio una patada en el estómago a Aurelio. Aurelio tenía 68 años. Ya no era como antes. El golpe lo dobló, lo tiró al piso. El sicario apuntó su AK-47 hacia abajo. La mujer embarazada Rosa agarró el rifle del primer sicario muerto. No sabía usarlo. Solo jaló el gatillo apuntando al techo. El retroceso la lanzó hacia atrás, pero las balas volaron al azar. Una le dio al tercer sicario en la pierna. Cayó gritando. Aurelio se levantó. Terminó el trabajo. Clavó el cuchillo en el pecho del sicario. 3. Quedaba 1. El Alacrán. Aurelio se volteó. El líder estaba parado junto al chofer, apuntando su pistola. Pero no a Aurelio, a Miguelito. «Suelta el cuchillo, viejo, o el niño muere». Aurelio se congeló. Miguelito seguía en el asiento, ojos cerrados como le pidió, respirando débilmente bajo la cobija. El Alacrán tenía un ángulo limpio. Un disparo y todo habría sido en vano. «Suéltalo, ahora». Aurelio soltó el cuchillo. Cayó con un tintineo metálico. El Alacrán sonrió. «Pendejo, ¿creíste que ibas a ganar? ¿Un viejo contra el CJNG?» Se acercó a Aurelio, el arma todavía apuntando a Miguelito.
Cuando llegó a 1 metro de distancia, bajó el arma hacia el estómago de Aurelio. ¿Quién eres realmente, abuelo? Los carniceros no pelean así. Aurelio lo miró directo a los ojos, y entonces vio algo. Algo que brillaba en el cuello del líder, colgando de una cadena de plata. Un medallón. Un pequeño medallón de San Judas Tadeo con las letras RM grabadas en la parte de atrás. Aurelio reconoció ese medallón. Perteneció a uno de los correos que mató en 1997. Ramón Márquez, el hombre de la 112B, la primera persona que murió esa noche. Aurelio recordaba haberle quitado esa cadena del cuello después de matarlo, porque era de oro y valía dinero. La había vendido a un comprador de joyas robadas en 1960, Culiacán. Y ahora, 27 años después, colgaba del cuello del hombre que amenazaba a su nieto. El círculo se cerraba. Ese medallón, dijo Aurelio en voz baja, casi un susurro. ¿De dónde lo sacaste? El alacrán frunció el ceño, confundido por la pregunta. Su pistola seguía apuntando al estómago de Aurelio, el dedo en el gatillo, pero algo en el tono del viejo lo hizo titubear. ¿Qué? El medallón de San Judas, en tu cuello, las letras RM. ¿De dónde lo sacaste? El alacrán tocó el medallón con la mano libre, como si apenas recordara que lo traía. Me lo dio mi padre cuando cumplí 15 años. Era de mi tío Ramón, murió antes de que yo naciera. Mi padre decía que este medallón me protegería como no protegió a él. Aurelio cerró los ojos por un segundo. El peso de 27 años cayó sobre sus hombros como una montaña. Ramón Márquez, el primer hombre que mató en el autobús de Culiacán, y este muchacho era su sobrino, el hijo del hermano de Ramón, un niño que creció escuchando historias sobre un tío que nunca conoció, que murió misteriosamente en un autobús en algún lugar. Tu tío no tuvo suerte, dijo Aurelio. El medallón no lo protegió. El alacrán apretó los dientes. Nadie sabe qué pasó realmente esa noche. El autobús se quemó, no hubo sobrevivientes. Algunos dicen que fue un accidente, otros dicen que el Chapo limpió la zona, pero nunca encontraron al responsable. Lo encontraste, dijo Aurelio. Lo estás viendo. El silencio que siguió fue absoluto. Los 20 pasajeros restantes contuvieron la respiración. Rosa, todavía en el piso junto al cuerpo del primer sicario, se tapó la boca con las manos. Miguelito abrió los ojos ligeramente en su asiento, desobedeciendo, mirando a su abuelo. El alacrán parpadeó. ¿Qué dijiste? Yo maté a tu tío Ramón, 17 de mayo de 1997. Autobús Estrella Blanca que salió de Culiacán. Él era correo del cartel del Golfo. Yo trabajaba para el Chapo. Me ordenaron eliminarlo. Junto con los otros 6. Lo hice, con este cuchillo. Aurelio señaló el solingen en el piso. Tu tío fue el primero. Ni siquiera despertó. Le corté el cerebro mientras dormía. Fue rápido. El alacrán empezó a temblar. No de miedo, de pura rabia. Mientes. Eres un pinche viejo, un carnicero. Fui el cuchillo, sicario del cartel de Sinaloa. 73 objetivos confirmados entre 1990 y 2005. Me retiré hace 19 años. Abrí una carnicería. Crié a mi hija. Conocí a mi nieto. Aurelio señaló a Miguelito. Ese niño al que amenazas es lo único bueno que he hecho en mi vida. Protegerlo vale más que todos los años que me quedan. El alacrán se rió. Una carcajada histérica, rota. El cuchillo, el pinche cuchillo. Mi padre me hablaba de ti. Decía que eras un fantasma, que habías matado a más de 100 personas y que nunca te atraparon. Decía que cuando murió mi tío probablemente fue tu culpa, pero no tenía pruebas. Ahora las tienes. El alacrán levantó la pistola. Apuntó, directo al corazón de Aurelio. Sus ojos estaban rojos, inyectados de sangre por el odio y el dolor. Te voy a matar, voy a vengar a mi tío, y luego voy a matar a tu nieto, para que sientas lo que sintió mi familia. Aurelio no se movió. Puedes hacerlo. Tú tienes el arma, tienes derecho. Tu tío merece venganza.
Pero ese niño no tiene culpa de nada. Tiene 7 años. Tiene apendicitis. Se muere si no llega al hospital en 40 minutos. No de una bala. De tu venganza. Por nada. Tú mataste a mi tío por nada. Lo maté siguiendo órdenes. Estuvo mal. Llevo 27 años sabiendo que estuvo mal. Cada noche veo sus caras. Las 73. Incluyendo a tu tío. Especialmente una mujer en ese autobús. Tenía un hijo de 3 años. Lo vi en una foto. Aún así la maté porque eran mis órdenes. Ese niño creció sin madre por mi culpa. El alacrán bajó la pistola 1 centímetro. ¿Por qué me cuentas esto? Porque necesitas saber que no soy un héroe. No soy un hombre bueno que protege inocentes. Soy un asesino tratando de salvarse a sí mismo. Y estoy fracasando. Porque justo ahora maté a 3 de tus hombres. Probablemente tenían familias, madres, hijos. Los maté con el mismo cuchillo que usé con tu tío. El círculo nunca termina. Aurelio dio un paso hacia adelante. El alacrán volvió a levantar el arma. No te muevas. Dispárame. Pero luego, deja que el autobús siga. Deja que mi nieto llegue al hospital. Deja que Rosa regrese con su familia. No sigas mi camino. No te conviertas en lo que yo fui. El alacrán jaló el gatillo a medias. Su dedo temblaba. Las lágrimas le corrían por la cara, mezcladas con sudor y la sangre salpicada de sus compañeros muertos. Mi padre murió esperando justicia. Toda mi vida crecí escuchando historias sobre un tío que nunca conocí. Sobre el autobús fantasma. Sobre el cuchillo que nunca encontraron. Ya me encontraste. Aquí estoy. Toma tu venganza. El alacrán apuntó directo al corazón de Aurelio. Sus ojos estaban rojos, convertidos en charcos de sangre por el odio y el dolor. Dime por qué. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué ganaste? Dinero, respeto del cartel, miedo de mis enemigos, todo vacío, todo inútil. Lo único que gané fue no poder dormir sin ver sus caras. No es suficiente. Lo sé. El dedo del alacrán se tensó en el gatillo, y entonces Miguelito tosió. Una tos débil, adolorida. Gimió. Abuelito. El alacrán volteó instintivamente hacia el sonido. Vio al niño envuelto en la cobija, temblando, cara roja de fiebre, agarrándose el vientre. Por un segundo, solo un segundo, el alacrán no vio a un enemigo. Vio a un niño enfermo que necesitaba a su abuelo. Ese segundo fue suficiente. Aurelio se movió, no hacia el alacrán, hacia el cuchillo en el piso. Rodó, lo agarró, lo arrojó en un movimiento fluido que su cuerpo había repetido 1000 veces en otra vida. El cuchillo Solingen voló 4 metros, giró 2 veces completas en el aire, se clavó en la mano derecha del alacrán, atravesándole la palma, haciéndolo soltar la pistola. El alacrán gritó. La pistola cayó. Aurelio ya estaba encima de él. Lo tacleó, lo tiró al piso. Puso su antebrazo en la garganta del muchacho, presionando, cortando el aire. El alacrán luchó, pateó, arañó. Pero tenía un cuchillo atravesándole la mano y a un hombre de 68 años que había matado a 73 personas apretándole la garganta. Aurelio podía terminar. Podía apretar más fuerte. 30 segundos y estaría muerto. Objetivo número 74. Miguelito volvió a toser. Abuelito, duele. Aurelio soltó. Se levantó, dejando al alacrán en el piso, jadeando, agarrándose la garganta con la mano izquierda mientras la derecha sangraba. Aurelio sacó el cuchillo de la mano del muchacho. El alacrán gritó de dolor. Aurelio rasgó su propia camisa, hizo un torniquete improvisado, lo amarró a la mano herida. «Vives», dijo Aurelio. «No porque lo merezcas, porque mi nieto me necesita aquí, no en la cárcel por otro asesinato». Agarró al alacrán del chaleco táctico, lo arrastró hasta la puerta del autobús, lo aventó afuera bajo la lluvia. «Vete, dile a tu patrón que el cuchillo murió, que murió hace 19 años. Este autobús nunca paró aquí, nunca nos viste». El alacrán se levantó con dificultad, sosteniendo su mano destrozada.
Miró a Aurelio con una expresión indescriptible. Odio, respeto, confusión, todo mezclado. Esto no termina aquí, dijo. Ya terminó, porque si regresas, no perdono una segunda vez. El alacrán escupió sangre al suelo y caminó cojeando hacia las camionetas. Subió a una, la arrancó, desapareció en la noche lluviosa. Aurelio cerró la puerta del autobús. Se volteó hacia los pasajeros. Todos lo miraban con miedo, asombro, gratitud, horror. «Chofer», dijo Aurelio, «maneja, Uruapan, ahora». El chofer, con las manos tan temblorosas que apenas podía sostener el volante, asintió. Arrancó el autobús. Aurelio caminó de regreso a su asiento. Levantó a Miguelito, lo abrazó. «Ya pasó, mijo. Ya pasó». Pero sabía que no había pasado. Nunca pasaría. El autobús ETN avanzaba por el camino mojado, las llantas haciendo ese sonido húmedo contra el asfalto, los limpiaparabrisas trabajando sin parar contra la lluvia que no cesaba. El motor diésel rugía con esfuerzo mientras subía las montañas hacia Uruapan. Adentro del autobús, el silencio era absoluto. No el silencio de miedo de antes, el silencio de gente procesando lo imposible. 3 cadáveres yacían en el pasillo. Sicarios del CJNG. Nadie se atrevía a mirarlos directamente. El cuerpo del profesor Edmundo estaba desplomado en su asiento, una mancha oscura expandiéndose en su camisa blanca. Fue maestro de primaria durante 47 años. Ahora era solo otro cadáver en una guerra que no era suya. Aurelio estaba sentado en su asiento con Miguelito en su regazo. Esas manos enormes que habían matado a 4 hombres en los últimos 15 minutos, ahora acariciaban suavemente la frente ardiente de su nieto. Miguelito temblaba más violentamente. Su respiración era superficial, rápida. La fiebre había subido. Aurelio no necesitaba termómetro para saberlo. La piel del niño estaba tan caliente que parecía quemar. «Aguanta, mijo», susurró Aurelio. «Faltan 35 minutos. Aguanta». La mujer embarazada Rosa se levantó lentamente del lugar donde se había acurrucado en el piso. Caminó con pasos inseguros hacia Aurelio. Se sentó en el asiento vacío junto a él, el asiento donde estaba el profesor antes de morir. «Gracias», dijo con voz quebrada. «Me salvó la vida, la mía y la de mi bebé. Ahora le voy a hacer una pregunta, y quiero que la conteste en los comentarios. Póngase por un momento en el lugar de Aurelio. Salvó vidas, pero sabe que nunca podrá dejar atrás su pasado. ¿Cómo se vive con una realidad así?» Aurelio no la miró. Mantuvo los ojos en Miguelito. «No me des las gracias. 3 familias perdieron a sus hijos esta noche por mi culpa. 4, si contamos a la profesor. Me iban a matar. Me iban a llevar. Usted. Soy un asesino», interrumpió Aurelio. Su voz era plana, sin emoción. «No un héroe. Un asesino que mató a 73 personas durante 15 años. Esta noche agregué 3 más. Que esta vez fueran culpables no me hace mejor persona». Rosa puso su mano en el brazo de Aurelio. Estaba fría, temblando. «Para mí usted es un héroe. Para mi bebé usted es la razón por la que va a nacer». Aurelio finalmente la miró. Vio sus ojos hinchados de llorar, su vientre prominente, sus manos protectoras sobre la vida que crecía adentro. Pensó en la mujer del autobús de 1997. La correó con la foto de su hijo de 3 años. Ese niño ahora tendría 30 años. Probablemente nunca supo qué le pasó realmente a su madre. «Cuida bien a tu hijo», dijo Aurelio. «Manténlo lejos de esta vida, de esta violencia. No dejes que crezca preguntándose por qué su mamá no está». Rosa asintió llorando otra vez. Se levantó y regresó a su asiento. El chofer, don Baltasar, de 53 años, que llevaba 28 años manejando rutas de autobús en Michoacán, miraba a Aurelio por el espejo retrovisor. Tenía los ojos abiertos como platos, el bigote temblando. En su carrera había visto muchas cosas: accidentes, asaltos, pasajeros borrachos, peleas.
pero nunca había visto a un hombre de 68 años matar a 3 sicarios armados con solo un cuchillo. «Don Aurelio», dijo finalmente el chófer, su voz amplificada por el micrófono del autobús que había dejado abierto sin darse cuenta. «¿Es cierto? ¿Usted era el cuchillo?» Todos los pasajeros voltearon. 20 pares de ojos fijos en el viejo carnicero. Aurelio no contestó de inmediato. Revisó el pulso de Miguelito en el cuello. Demasiado rápido, demasiado débil. El niño estaba perdiendo la batalla contra la infección que se extendía por su cuerpo. El apéndice podía reventar en cualquier momento. «Sí», dijo Aurelio finalmente. «Lo fui». Murmullos recorrieron el autobús. Algunos pasajeros se alejaron. Instintivamente se apretaron contra las ventanas como si Aurelio fuera radiactivo. Otros se inclinaron hacia adelante, fascinados y aterrados al mismo tiempo. Un hombre como de 40 años, ropa de trabajador, sentado 4 filas atrás, levantó la mano tímidamente como si estuviera en clase. «Señor, don Aurelio, mi hermano desapareció en 2003. Trabajaba para el cartel de Sinaloa. Una noche salió a un trabajo y nunca regresó. Se llamaba Héctor Morales. ¿Usted lo conoció?» Aurelio cerró los ojos, revisó su memoria. 2003. Tantos nombres, tantas caras. Héctor Morales. No sonaba familiar. «No sé», confesó. «Maté a muchos. No recuerdo todos los nombres. Lo siento». El trabajador asintió lentamente, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Está bien. Solo quería saber. Mi madre murió sin saber qué le pasó. Pensé que tal vez...» No terminó la frase. Una señora mayor como de 65 años, rebozo negro y rosario en las manos, estaba sentada cerca del frente. Había estado rezando en silencio toda la noche. Ahora habló, su voz temblando pero decidida. «Joven, yo no sé quién era usted antes. Solo sé que esta noche salvó vidas. Mi nieta se iba a casar el próximo mes». Señaló a Rosa. «Esa muchacha tiene la misma edad que mi nieta. Si no hubiera hecho lo que hizo». «Si yo no fuera quien soy», interrumpió Aurelio, «tal vez esos muchachos nunca hubieran escogido esta vida. Tal vez sus jefes nunca hubieran existido. Todo está conectado. Mi violencia creó más violencia». El chofer miró el camino, luego el espejo. «Don Aurelio, tengo que reportar esto. Cuando lleguemos a Uruapan, la policía va a preguntar. Tengo 4 cadáveres en mi autobús. Solo...» «Lo sé», dijo Aurelio. «Haz tu trabajo. Yo asumiré las consecuencias. Lo van a arrestar. Lo van a encerrar. Probablemente el resto de su vida». «Lo sé». Miguelito tosió débilmente. «Abuelito, vamos a llegar». Aurelio lo apretó más fuerte. «Sí, mijo, ya casi. Solo aguanta un poquito más». Un joven como de 25 años, audífonos colgando del cuello y mochila de estudiante, había estado grabando con su celular. Lo había escondido en su calcetín cuando los sicarios recogieron los teléfonos y no revisaron bien. Había grabado todo. Los asesinatos, la confesión, todo. «Señor», dijo el estudiante, «tengo todo en video. Si lo subo se va a hacer famoso. La gente va a saber lo que hizo. Le van a decir héroe». Aurelio lo miró con un cansancio infinito. «No lo hagas. Borra ese video». «¿Por qué? Usted salvó...» «Porque no quiero ser héroe. Porque mi hija vive en Colima. Tiene una vida normal. Trabaja en un banco. No sabe quién soy. Si ese video se hace viral, su vida se arruina. La gente la va a acosar. Los enemigos de mi pasado la van a buscar. Por favor, bórralo». El estudiante titubeó. Miró su teléfono. El video en su mano valía millones de vistas. Podía hacerse viral. Podía hacerlo famoso. Luego miró a Miguelito, temblando en los brazos de su abuelo, y borró el video. «Listo», dijo. «¿Ya no está?» Aurelio asintió agradecido. El autobús pasó un letrero. «Uruapan 18 kilómetros. 15 minutos más. Tal vez menos». Rosa vomitó de repente. El estrés, el embarazo, el shock. Todo junto.
Una mujer sentada cerca la ayudó. Le limpió la cara con un pañuelo. El trabajador que perdió a su hermano en 2003 se puso de pie. Caminó hacia Aurelio. Se paró en el pasillo, mirándolo. Luego extendió la mano lentamente. «Gracias por ser honesto», dijo. «Mi madre merecía saber la verdad. Nunca la supo, pero al menos ahora yo sé que hombres como usted existen y que pueden cambiar». Aurelio estrechó su mano. Uno por uno otros pasajeros hicieron lo mismo. No todos. Algunos se quedaron en sus asientos, horrorizados, queriendo bajarse. Pero 10, tal vez 12, caminaron hacia Aurelio y le estrecharon la mano o le tocaron el hombro. No era perdón, era reconocimiento de que la vida es complicada, de que las personas pueden ser monstruos y protectores a la vez, de que esta noche, en este autobús, un viejo escogió salvarlos en lugar de esconderse. Miguelito abrió los ojos completamente por primera vez en media hora. «Abuelito, veo luces». Aurelio miró por la ventana. Ahí estaban, a lo lejos, las luces de Uruapan brillando a través de la lluvia. La ciudad, el hospital, la salvación. «Aguanta, mijo, ya llegamos». El autobús aceleró, tragando los últimos kilómetros, y Aurelio, el cuchillo, asesino, abuelo, cerró los ojos y rezó a un Dios que probablemente no lo escuchaba, pidiendo solo una cosa: que Miguelito viviera. El resto no importaba. El autobús ETN entró a la terminal de Uruapan a las 00:38 de la madrugada. 13 minutos tarde según el horario oficial, pero llegó. Eso era lo único que importaba. Antes de que el chofer abriera las puertas, antes de que nadie se moviera, Aurelio levantó a Miguelito en sus brazos. El niño casi no pesaba nada. 7 años, pero ligero como pluma. La fiebre había consumido todo en su cuerpecito. «Don Baltasar», dijo Aurelio al chofer. «El hospital del estado. ¿Qué tan lejos?» 3 kilómetros. «Pero señor, la policía». Después, primero el niño. El chofer asintió. Entendía las prioridades. Encendió las luces de emergencia del autobús, salió de la terminal y, violando todas las reglas de la compañía, manejó directo hacia el hospital. Los otros pasajeros se quedaron callados. Nadie protestó. Nadie quiso bajarse. Todos solo esperaron, acompañando al viejo y a su nieto en estos últimos minutos. Rosa rezaba en voz baja. La señora del rebozo negro apretaba su rosario. El estudiante que había borrado el video juntó las manos como si rezara, aunque no creía en Dios. El hospital del estado de Uruapan apareció, un edificio de 4 pisos con los letreros de urgencias iluminados. El chofer estacionó el autobús directo frente a la entrada de emergencias, bloqueando una ambulancia. Le valió. Aurelio bajó corriendo con Miguelito. Las rodillas protestaron. Las costillas donde el sicario lo pateó le dolían. Tenía 68 años y se sentía de 100. Pero corrió. Las puertas automáticas se abrieron. Una enfermera del turno nocturno, joven, cansada, levantó la vista de su computadora. Vio al viejo cubierto de sangre seca, sosteniendo a un niño que se retorcía. «¡Doctor!», gritó de inmediato, y entonces todo se movió rápido. Camila. Doctores, luces brillantes, preguntas rápidas. ¿Cuánto tiempo lleva con fiebre? ¿Dónde le duele? ¿Es alérgico a algún medicamento? Aurelio contestó todo. Luego trataron de quitarle a Miguelito de los brazos. «Señor, tiene que soltarlo. Tenemos que llevarlo a cirugía». Aurelio miró a su nieto. Los ojos del niño, grandes y asustados, le devolvieron la mirada. «Abuelito, ¿me voy a morir?» «No, mijo, te van a curar. Yo te espero aquí. ¿Me crees?» Miguelito asintió débilmente. «Te creo». Aurelio soltó. Fue lo más difícil que hizo en toda su vida. Más difícil que retirarse del cartel. Más difícil que matar a 73 personas. Más difícil que confesar su identidad en el autobús. Vio cómo desaparecía por las puertas dobles hacia el quirófano. Ahí parado, en el pasillo del hospital, cubierto de sangre que no era suya,
con un cuchillo de carnicero escondido en la cintura debajo de la camisa rasgada. Se quedó. La enfermera le trajo café. No lo tomó. Rosa apareció en la entrada del hospital. Había bajado del autobús. ¿Cómo está? En cirugía. La mujer se sentó en las sillas de plástico de la sala de espera junto a él. No dijeron nada. Solo esperaron. 30 minutos después, el chofer apareció con 3 policías estatales. Había llamado desde el autobús. Tenía que hacerlo. 4 cadáveres no se podían ignorar. Los policías miraron a Aurelio. El comandante era un hombre de 45 años con cicatriz en la mejilla. Reconocía la violencia cuando la veía. ¿Aurelio Mendoza? Sí, comandante. Tiene que venir, con nosotros. Hay preguntas. Mi nieto está en cirugía. El comandante miró hacia las puertas del quirófano, luego de regreso a Aurelio. Suspiró. Esperamos, pero luego viene. Entendido. Rosa habló entonces. Comandante, él nos salvó. Los sicarios nos iban a matar. A todos. Señora, hay procedimientos. Habrá investigación. 1 hora 12 minutos después el doctor salió. Tenía 35 años, ojeras profundas, todavía con los guantes puestos. ¿Familiar de Miguel Mendoza? Aurelio se levantó tan rápido que casi se cae. Soy su abuelo. El apéndice estaba a punto de reventar. Llegó justo a tiempo. 10 minutos más. El doctor no terminó la frase. No hacía falta. Vais a estar bien. Necesita recuperarse. 3 días en el hospital. Pero va a vivir. Aurelio se desplomó en la silla. No lloró. Hombres como él olvidaron cómo llorar hace años. Pero algo en su pecho, algo que había estado apretado durante horas, finalmente se aflojó. Gracias, doctor. Ese comandante puso la mano en el hombro de Aurelio. Ahora sí, señor Mendoza, tenemos que irnos. Aurelio se levantó. ¿Puedo verlo primero? El comandante asintió. Lo dejaron pasar. Miguelito dormía, conectado al suero, pero su cara ya no estaba roja. La fiebre había bajado. Respiraba tranquilo. Aurelio tocó su frente. Fría. Normal. Viva. Te quiero, mijo, susurró. Salió del cuarto. Se volteó hacia el comandante. Ya podemos irnos. Lo esposaron. No con rudeza, pero lo hicieron. Procedimiento estándar. Mientras lo llevaban hacia afuera, Aurelio vio el autobús ETN estacionado. El chofer don Baltasar estaba dando su declaración a otro policía, señalando hacia adentro, hacia los cuerpos. Sus miradas se cruzaron. El chofer levantó la mano. Un saludo. Un reconocimiento. Aurelio asintió. Lo subieron a la patrulla. Las puertas se cerraron. Mientras se alejaban del hospital, Aurelio miró por la ventana hacia atrás. Vio las luces de urgencias. Vio a Rosa hablando con un reportero que acababa de aparecer. Vio el autobús manchado de sangre. Y pensó, Miguelito va a vivir. El resto no importa. 19 años de ser hombre invisible habían terminado. El cuchillo había regresado por una noche, y ahora iba a pagar el precio. Pero su nieto iba a vivir. Valió la pena. Llevaron a Aurelio a la sala de interrogatorios de la Comandancia de Policía Estatal de Uruapan. Era un cuarto pequeño, paredes grises, luces fluorescentes, una mesa de metal en el centro y 2 sillas. En una de las paredes un espejo de un solo lado. Aurelio conocía todo esto. En otra época de su vida, en otro lado, se había sentado en cuartos así. Pero en ese entonces no lo interrogaban. En ese entonces daba información a policías. Les decía quiénes eran los topos dentro del cartel. Le quitaron las esposas. El comandante, el hombre de la cicatriz en la mejilla, se sentó del otro lado de la mesa. Un policía joven se quedó parado en la esquina, libreta lista. Señor Mendoza, dijo el comandante. Su nombre es Aurelio Mendoza. Tiene 68 años. Es carnicero en Apatzingán. Correcto. Correcto. Esta noche mató a 3 hombres en el autobús ETN. Correcto. Correcto. El comandante levantó las cejas. Generalmente las confesiones no llegaban tan rápido. ¿Por qué?
Estaban secuestrando a una mujer embarazada. Mataron a un profesor. Amenazaron a mi nieto. O sea, defensa propia. No, dijo Aurelio. Su voz era sencilla. Si fuera defensa propia, también hubiera matado al cuarto, a su líder. Lo dejé ir. Escogí. La defensa propia no es elección. El comandante se recargó hacia atrás, entrelazando los dedos mientras estudiaba a Aurelio. Los pasajeros que estaban en el autobús dicen cosas interesantes sobre usted. ¿Qué dicen? Dicen que usted es el Cuchillo, el sicario legendario del cartel de Sinaloa, el que mató a docenas de hombres en los 90 y principios de los 2000. ¿Es cierto? Aurelio se quedó en silencio un momento. Luego asintió. Es cierto. El policía joven en la esquina contuvo la respiración. El comandante no cambió su expresión. ¿Cuántos? 73. Confirmados. Puede que haya otros. En los carteles no se llevan bien los registros. ¿Por qué paró? Mi hija estaba embarazada. Mi nieto iba a nacer. Quise ser abuelo para él. Negocié mi salida. Me retiré. Desaparecí. El comandante asintió. 19 años sin que nadie lo encontrara. Porque de verdad desaparecí. Me convertí en Aurelio Mendoza el carnicero. El Cuchillo murió. Hasta esta noche. Hasta esta noche. El comandante se levantó. Caminó por el cuarto. Mire, en circunstancias normales lo arrestaríamos, lo juzgaríamos, lo meterían a la cárcel de por vida. Pero estas no son circunstancias normales. Hay 20 testigos. Todos cuentan la misma historia. El CJNG paró el autobús, robó a todos, trató de secuestrar a una mujer embarazada, mató a un viejo que trató de intervenir. Y luego, usted intervino. ¿Sí? Los pasajeros dicen que usted es un héroe, que salvó vidas. Yo no soy un héroe. Maté a los sicarios porque sé matarlos, igual que maté a otros 73 hombres. Que esta vez fueran culpables no me hace héroe, me hace asesino experimentado. El comandante se detuvo, miró a Aurelio directamente. El CJNG va a tomar venganza. ¿Lo sabe, verdad? Mató a 3 de sus hombres, hirió a su líder. Van a venir. Lo sé. Su hija dijo que vive en Colima, trabaja en un banco. Ellos pueden ir por ella. La mandíbula de Aurelio se apretó. No había pensado en esto. O sí lo había pensado, pero lo ignoró mientras Miguelito se moría. Ahora la realidad lo golpeó como un camión. Había puesto en peligro a su hija. Por salvar a su nieto había puesto en peligro a su hija. Pueden protegerla, dijo Aurelio. Pueden darle protección. Yo. Podemos, dijo el comandante. Lo haremos, pero primero hay que hacer un trato. Aurelio esperó. El comandante regresó a la mesa. Se sentó. Aquí está el problema, señor Mendoza. El CJNG controla una gran parte de Michoacán. Compran policías, políticos, jueces. Si lo meto al sistema normal, en una semana lo encuentran muerto en su celda. Tal vez menos. Entiendo. Pero el comandante se inclinó hacia adelante. El gobierno federal está tratando de destruir al CJNG. Necesitan información. Información de adentro. ¿Cómo funcionan los carteles? ¿Quién es quién? ¿Dónde se esconden? Usted fue sicario durante 15 años. Para otro cartel, pero el principio es el mismo. Aurelio entendió a dónde iba esto. Quiere que pague con mi información, a cambio de protección. Para su hija y para usted, protección de testigos, nuevas identidades, nueva vida. Pero primero habla con los agentes federales. Les cuenta todo, cómo funcionan los carteles, las tácticas, la estructura, todo. ¿Y si me niego? El comandante se encogió de hombros. Entonces lo metemos al sistema. Prueba su suerte. Pero le garantizo, el CJNG lo encuentra, y a su hija también la encuentran. Aurelio cerró los ojos. 19 años con las manos limpias, 19 años lejos del pasado. Y ahora, por una sola noche, todo se derrumbaba. Pero Miguelito estaba vivo, eso importaba.
Está bien, dijo Aurelio. Voy a hablar. 2 días después llegaron los agentes federales. 2 hombres, traje, audífonos, ojos fríos. Llevaron a Aurelio a otro cuarto, con grabadoras y cámaras. Habló durante 12 horas. Les contó todo. La estructura de los carteles, la cadena de mando, cómo reclutaban sicarios, cómo los entrenaban, cómo morían, las rutas, las casas de seguridad, las tácticas, las debilidades. Y luego dio nombres. Como hombre que había matado a 73 personas, tenía 73 memorias, 73 caras. Algunos eran objetivos reales, pero otros eran civiles, accidentes, testigos. Les contó de todos. Los agentes tomaron notas, hicieron grabaciones, preguntaron. El autobús de 1997, de Culiacán, mató a 7 personas. ¿Quién dio la orden? Joaquín Guzmán, el Chapo en persona. Directamente. ¿Tiene pruebas? No, hace 27 años. Pero es verdad. Así siguió. Hora tras hora. Día tras día. Al tercer día llegaron noticias del hospital. Miguelito se estaba recuperando. La infección había cedido. Comía. Sonreía. Preguntaba por su abuelo. No dejaron que Aurelio lo viera. Demasiado peligroso, dijeron. El CJNG estaba vigilando alrededor del hospital. Si Aurelio iba, vendrían. Al cuarto día lo dejaron hablar con su hija. Por teléfono, grabado. ¿Papá? La voz de su hija, 38 años, pero todavía sonaba como niña chiquita. ¿Qué está pasando? Unos policías me sacaron de mi trabajo. Me dijeron que necesito protección. ¿Algo le pasó a Miguelito? Miguelito está bien, dijo Aurelio. Su voz se quebró. Por primera vez se quebraba. Lo operaron. Va a estar bien. ¿Entonces qué? Papá, ¿qué está pasando? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo decirle a su hija la mentira? ¿De 19 años? Mija, dijo lentamente. Hay algo que tengo que contarte. Una historia larga. Y cuando la oigas toda, no quiero que me perdones. Porque no se puede perdonar. Solo quiero que sepas que te quiero. Siempre te voy a querer. Y lo que hice, lo hice porque Miguelito tenía que vivir. No podíamos perderlo. Y le contó. Todo. La llamada duró exactamente 47 minutos. Aurelio sintió cada segundo profundamente. La mayoría fue silencio, excepto por los sonidos de respiración del otro lado de la línea. Su hija lloró. Hizo preguntas. Lloró más. Al final, después de un silencio largo y profundo, la primera frase entendible que salió fue: «Necesito ver a Miguelito», dijo. «Lo van a hacer. Te van a llevar con él». ¿Y tú? Yo no sé qué voy a hacer. Tampoco tengo idea. Los agentes están arreglando algo. Protección de testigos. Tal vez te vuelvo a ver. Tal vez no. Papá. La palabra tembló y quedó a medias. Cuídate, mija. Cuida a Miguelito. Dile que su abuelo lo quiere siempre. Y a él nunca le mientas. Cuando quieras saber la verdad, cuéntasela. Porque la verdad la va a saber. Cuando crezca, tiene que saber de qué clase de hombre viene y en qué clase de hombre no debe convertirse. Papá, La línea se cortó, y esa última palabra a medias le zumbó en el oído. Los agentes dijeron que el tiempo se había acabado. Esperar más era peligroso. Aurelio colgó el teléfono lentamente. Las manos le temblaban. Una semana después lo transfirieron. Medianoche. Auto blindado. Complejo Federal, Ciudad de México, casa de seguridad, o eso creía él. Muros, guardias, cámaras, lucecitas rojas parpadeando en cada esquina. 2 semanas después empezaron los rumores. De todos lados imposibles de predecir. El CJNG lo buscaba. Habían puesto precio, 500,000 pesos. Todos estaban listos para disparar por ese dinero. Vivo o muerto. De preferencia muerto. El agente no pudo mirarlo a la cara cuando lo dijo. Un mes después los agentes regresaron con unos papeles en las manos y caras cansadas. Su trato está listo, dijeron. Nueva identidad. Arizona,
Estados Unidos. Pueblo chico. Nadie lo conoce. Su hija y su nieto también van. Pueblos diferentes, lejos de usted. Más seguro. El agente habló con duda cuando dijo, seguro. ¿Los puedo ver? Una vez al año, tal vez. Depende de la situación. Entendí. Aurelio Mendoza murió, al menos en el papel así se sabe. Oficialmente, en los papeles. Paro cardíaco, dijeron. En un informe hasta había firma del doctor. En la cárcel de Uruapan. El cuerpo fue entregado a la familia. Ataúd cerrado. Nadie miró adentro. 2 días después, un hombre llamado Robert Morrison apareció en Tucson, un pueblo chico de Arizona. 68 años, jubilado, callado. Rentó un pequeño departamento en el 3er piso, el piso donde se oye el ruido de las escaleras. Hacía sus compras en el mercado. No hablaba mucho con nadie. A veces despertaba en las noches empapado de sudor y las sábanas chorreando. Veía las 73 caras, cada una de un hombre diferente y una historia diferente, especialmente la mujer, la de la foto con su hijo. A veces veía al profesor Edmundo, el viejo que trató de hacer lo correcto. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. A veces veía al alacrán en su mente. Era la persona más clara que le quedaba. Su mano herida, sus ojos cargados de venganza. Y se preguntaba, ¿vendrá? El corazón se le aceleraba cuando pensaba en él. Un día, cuando tocaran esa puerta, ¿va a estar ahí? Cada ruido de puerta lo asustaba y lo hacía saltar de su lugar, pero luego sonaba el teléfono y el miedo oscuro de adentro desaparecía. Una vez al mes. Línea segura. Su hija, Miguelito. Papá, Miguelito empezó la escuela. Le va bien, juega fútbol. Aurelio sonrió por primera vez ese día. Qué bueno, ¿está feliz? Sí, pregunta por ti. Le dije que su abuelo vive en otra ciudad, por trabajo, que pronto lo va a ver. La mentira, dolía pero tenía que hacerlo. Dile que lo quiero. Se lo digo. Y la línea se cortaba. Robert Morrison miraba por la ventana. El desierto de Arizona, muy lejos de Michoacán. Muy lejos de esa noche lluviosa, pero el olor de esos días lluviosos todavía le quedaba en la nariz. Muy lejos del autobús ETN. Pero no lo suficientemente lejos. Nunca iba a ser lo suficientemente lejos, porque así es la violencia. Pegajosa y con una permanencia que nunca se va. Así es el ciclo. Aurelio Mendoza se convirtió en el cuchillo. El cuchillo mató a 73 hombres. Cada uno tiene su razón y su consecuencia. De estos 73 hombres, algunos tenían hermanos, algunos tenían hijos, otros tenían padres, y algunos de estos se convirtieron en sicarios como el alacrán. El ciclo se alimentó a sí mismo, y mataron a gente nueva, y así el ciclo siguió. La única diferencia era Miguelito, la única luz. Miguelito estaba vivo, iba a la escuela, jugaba fútbol, sonreía, no se daba cuenta, pero era libre. Tal vez, solo tal vez, él iba a ser diferente. Tal vez cuando supiera la verdad, quién era su abuelo, escogería un camino diferente. Al menos tendría la oportunidad de escoger. Tal vez sería doctor, o maestro, o cualquier cosa, pero no sicario. Aurelio, ahora Robert, quería creer en eso. Tenía que creer en eso. Porque era lo único que quedaba. Esa noche lluviosa, lo único bueno que quedó. De la muerte de 3 hombres, de la muerte de una identidad, de la muerte de una vida. Miguelito vivió. Y eso valió mucho. Eso valió casi todo. Al menos por ahora. Esta historia te impactó. Para no perderte la siguiente historia, suscríbete al canal. Escribe en los comentarios cuál fue el momento que más te impactó. Aurelio rompiendo 19 años de esconderse para proteger a Miguelito, confesando su identidad en el autobús, o su decisión de dejar ir al alacrán en lugar de matarlo para quedarse al lado de su nieto. Dime, ¿crees que el pasado realmente se puede dejar atrás o solo espera y regresa? Tu opinión me importa. Nos vemos en la siguiente historia.